Gracias por acompañarnos en esta hora, en este momento que se está viendo este video. Le agradecemos por estar con nosotros y compartir estos mensajes con sus amistades y también por estudiar con nosotros y estar al tanto de estas transmisiones, de estos videos que tenemos. Hoy vamos a estudiar hijos de Dios o amigos de Dios. Pareciera una disyuntiva, ¿verdad?, que plantean los testigos de Jehová al decir que hay hijos de Dios, un grupo llamado hijos de Dios y otro grupo llamado amigos de Dios, que son dos grupos diferentes, supuestamente con dos esperanzas diferentes. Vamos a ver si la Biblia apoya y vamos a ver cómo ellos prueban que existen estos hijos de Dios y que es un grupo diferente a los amigos de Dios. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es cierto esto que nos dicen y vamos a ir entonces a este tema. Bien, hijos de Dios o amigos de Dios. ¿A cuál grupo pertenece usted? ¿A los hijos de Dios o a los amigos de Dios? Dicen los testigos de Jehová que hay dos grupos. Si usted se ha acercado a Dios, usted puede ser parte de cualquiera de estos dos grupos, o sea, el grupo de los hijos de Dios, o sea, el grupo de los amigos de Dios. Dicen que hay dos grupos diferentes. Bien. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Lo que yo logro distinguir, ahora podría estar equivocado en ello, pero todo me apunta hacia ese objetivo. ¿Cuál es el punto de crear dos esperanzas? ¿Cuál es el punto de crear dos grupos diferentes cuando la Biblia no lo hace? De personas, de todas esas personas que siguen a Dios, ellos crean dos grupos. Un grupo especial, llamado los ungidos, un grupo especial que son los 144,000, un grupo especial que son gobernantes privilegiados, y un grupo inferior, un grupo subordinado. Y al crear estas dos esperanzas y estos dos grupos de los que siguen a Dios, están creando tres destinos diferentes. Lo cual la Biblia no da tres destinos diferentes. ¿A qué me refiero? Ellos dicen un grupo, el especial, el que va a gobernar desde el cielo, el que va a decir qué hacer a los demás, ese va a estar en el cielo, ese es especial. El otro, el grupo común, pues son todos los testigos de Jehová de a pie, que no son de los 144,000, que no son de los especiales, que no tienen esperanza de estar en el cielo ni de gobernar, sino que van a estar viviendo en la tierra, ¿verdad? Ese es otro grupo. Y sería un tercer destino. El tercer destino sería del grupo de aquellos que no obedecen a Dios. Entonces, tres destinos. Primer destino para un grupo, el cielo. Segundo destino la tierra para otro grupo de los que obedecen a Dios. Ahora, de los que desobedecen a Dios hay un solo destino, y esto es extraño. El destino es, según los testigos de Jehová, la muerte, la extinción, ¿verdad? Desde su perspectiva. ¿Cómo sacan estas ideas? ¿Cómo ellos encuentran estos pasajes para hacer esta división? Y es algo hasta cierto punto chistoso y absurdo a la vez, porque pues nos dicen, es que aquí en este pasaje se dice amigos de Dios y en este otro pasaje se dice hijos de Dios. Por lo tanto, amigos es un grupo, hijos es otro grupo diferente. Bueno, sí, porque a un grupo se le dice amigo de Dios y al otro grupo se le dice hijos de Dios, son dos grupos diferentes, pues entonces con la misma lógica tendríamos que concluir que necesariamente tienen que hacer otros dos grupos para los que desobedecen a Dios. Porque en la Biblia hay un grupo que se le llama los hijos de Satanás o hijos de vuestro padre el diablo, y hay otro grupo que se le llama los enemigos de Dios. Pero aquí está el truco. Lo que ellos hacen esta doctrina para el grupo especial estar en una posición de privilegio. Y no me dejará mentir, para todos los testigos de Jehová, cuando llega una persona, parte del cuerpo gobernante, es como si llegara Cristo mismo, es como si llegara el Papa, ¿verdad? Para los católicos, es alguien inalcanzable, alguien superior, alguien especial. Cuando Cristo no vino a hacer eso. Y ahora entendemos que cuando en la Biblia se menciona amigos de Dios, se usa en contraste. Porque podemos ser amigos de Dios
O podemos ser enemigos de Dios. No hay otra opción. O somos amigos o somos enemigos. O somos hijos de Dios. El contraste es o somos hijos de Satanás. O somos luz o somos tinieblas. Entonces deberían de hacer también otro grupo para el grupo de los hermanos de la luz y el grupo de los de las tinieblas. Entonces sería el grupo de los hijos de Dios, el grupo de los amigos de Dios, el grupo de los que son luz. Porque dice luz, o soy luz o soy tinieblas. O el grupo de los de la sal de la tierra. Otra vez, esto es absurdo, esta forma en que ellos tratan de trazar las escrituras. Cuando la escritura habla de hijo de Dios, lo habla en contraste con aquellos que no obedecen a Dios, que siguen a su padre, el diablo. En lo espiritual hay dos opciones nada más. Cuando la Biblia habla de amigos de Dios y se van a pasajes del Antiguo Testamento, pues esto es obvio porque en el Antiguo Testamento o estabas con Dios o estabas contra Dios. No había un tercer grupo creado como ellos lo crean en esta doctrina. Y vamos a la Biblia, vamos a ver dos pasajes y después entramos a los documentos que ellos presentan. Vamos a ver si ellos logran probar por medio de la escritura que realmente existen dos grupos y dos esperanzas diferentes para cada grupo. Dice, solo hay una esperanza, no hay dos esperanzas. No hay dos, la Biblia nos dice una sola esperanza de vuestra vocación. Efesios 4:4. Hay un cuerpo, hay un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. No dice, fuisteis llamados para tener una de las dos esperanzas, o que vayas al cielo o que te quedes en la tierra. No, hay una misma esperanza para todos de vuestra vocación. Así que los que se acercan, los que son llamados para seguir a Dios, tienen una misma esperanza. No tienen dos esperanzas o tres esperanzas. Es una misma esperanza. Luego, espiritualmente hablando, no hay tres grupos. No hay de los que están con Dios plenamente, los que más o menos están con Dios y los que no están con Dios. No. Dice 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Ok? Aquí hay dos opciones. Podemos ser hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios o hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, otra vez repito, toda aquella persona que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es un hijo de Dios, no es de Dios. Por lo tanto, es hijo del diablo. Entonces, si usted, amigo testigo de Jehová, hace justicia, ama a su hermano, cumple los mandamientos de Dios, usted es un hijo de Dios. No es un hijo del diablo. No hay otra opción, no hay un grupo intermedio de los que se quedan en la tierra. Eso es un invento de los testigos y de la organización para ellos tener un puesto de preeminencia, los que están en la dirigencia, y todos los demás hacia abajo son subordinados. No funciona así en las escrituras. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay un tercer grupo, hijos de Dios o hijos del diablo. En lo espiritual, o estamos con Dios o no estamos. O somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. O somos luz o somos tinieblas. Es un contraste, no hay una tercera opción. Si no, pues tendríamos también que inventar el grupo de los hijos del diablo, porque ahí dice los hijos del diablo, y en otro pasaje dice los enemigos de Dios. Entonces también inventamos otro grupo, un cuarto grupo que es el grupo de los enemigos de Dios, que es diferente a los hijos del diablo. Esto no es así. Esto es ridículo. Simplemente está haciendo una comparación en el pasaje entre los que están con Dios y los que no están con Dios, sino que los que están con Satanás. Entonces, bíblicamente, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Punto. Deje de buscar. Es lo que hay. Si hacemos la voluntad de Dios, somos hijos de Dios. Si no lo hacemos, somos hijos del diablo. Se acabó. No hay más grupos ahí intermedios como nos los quieren hacer ver los testigos de Jehová. Bien, vamos a ver, me puse a buscar o indagar un poco sobre este tema de qué es lo que dicen los testigos de Jehová. Y voy a ir directamente a la página oficial. Aquí está por aquí. Déjenme acomodar aquí todo para que la mire conmigo. Dice, usted puede ser amigo de Dios. Y ya desde ahí ya empezaron a hacer distinciones. O que usted puede llegar a ser amigo, pero no puede llegar a ser hijo, porque para ser hijo necesita ser especial. Inclusive, entre los testigos de Jehová no se les permite o no es bien visto que le pregunten a uno de estos
del cuerpo gobernante. ¿Cómo saben ellos que son del cuerpo gobernante? ¿Cómo saben ellos que son ungidos? Y no se les permite porque la Biblia no especifica ese tipo de grupos. O todos somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, nada más. Vamos a ver qué dice esta página. De ahí vamos a basar nuestro estudio. Dice: Dios quiere que usted lo conozca mejor. ¿Por qué? Porque Dios tiene la esperanza de que cuanto más sepa de Él, sus cualidades, su forma de hacer las cosas, su propósito, más ganas tendrá usted de ser amigo, ser su amigo. ¿Pero de veras se puede ser amigo de Dios? Lea Salmos 25:14. Lo vamos a leer en un momento. Nada más quiero que vea que lo que voy a estar mostrando, los recortes que voy a estar mostrando en las diapositivas, aparecen en esta página. Luego seguimos en la lectura. ¿Qué invitación les hace Jehová a ustedes? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pues sí. Entonces, si nos acercamos a hacer la voluntad de Dios, dice 1 Juan, somos hijos de Dios. Si no, somos hijos del diablo. ¿Qué quiere decir estas palabras? Que Jehová lo está invitando, los ha llamado a usted a ser amigo. Claro, no vamos a ser enemigos. Dios nos reconcilió para ser amigos de Dios, para ser hijos de Dios. Puede que a algunos les cueste trabajo pensar hacerse amigo de alguien que no puedan ver, y menos de Dios, pero Él los ha dejado en su palabra, la Biblia, todo el que necesita saber sobre su personalidad para que nos acerquemos a Él cuando leamos en la Biblia el mensaje de Dios para nosotros. Nuestra amistad con Jehová se hace más fuerte, aunque no podamos verlo. Dice 2. ¿Por qué es Jehová el mejor amigo que usted puede tener? Jehová lo quiere más que nadie. Él desea que usted sea feliz y que acuda a Él siempre que lo necesite. Puede echar toda su inquietud sobre Él porque Él se preocupa por usted. En ninguno de estos pasajes hace la diferencia entre amigos de Dios e hijos de Dios. Ninguno de los pasajes que proveen. Ninguno, absolutamente ninguno. ¿Qué espera Jehová de sus amigos? Jehová ama a todas las personas en general, pero tiene una estrecha amistad con los que son rectas. Ajá, porque si hacemos la voluntad de Dios, somos hijos de Dios, somos amigos de Dios, estamos con Dios, estamos en luz, somos luz. Pero eso no significa que son grupos diferentes. ¿Ok? Intenten hacer las cosas que considera buenas e invitan a hacer las que considera malas. Bien. 4. Abraham era amigo de Jehová. El relato bíblico de Abraham, también llamado Abraham, nos da una idea de lo que implica ser amigo de Dios. Lean sobre Abraham, Génesis 12, del 1 al 4. Sí. ¿Qué le pidió Jehová a Abraham? Vamos a leer. ¿Qué le prometió Jehová? ¿Qué hizo Abraham después de recibir las instrucciones de Jehová? Tampoco habla de dos grupos. De hecho, este punto prueba totalmente lo opuesto a lo que ellos pretenden probar. Y lo vamos a estudiar ahorita paso por paso. Ahora, lo que Jehová les pide a sus amigos. 1 Juan 5:3. Tampoco habla de dos grupos. Eso se lo pide a todos los que quieren hacer la voluntad de Dios, que quieren ser hijos de Dios, que quieren ser amigos de Dios, que quieren ser luz, que quieren salir de las tinieblas, que quieren vivir su vida recta, en justicia. Pero eso no significa que son grupos diferentes. Luego se van a Isaías, ¿verdad? Tampoco, ninguno de esos pasajes habla de que hay dos grupos y dos esperanzas, porque hay una sola esperanza de vuestra vocación. Y solamente podemos ser o hijos de Dios o hijos del diablo. Hijos de Dios, por lógica, significa amigos de Dios, los que obedecen a Dios, los que siguen a Dios, sus mandamientos. Lo que Jehová hace por sus amigos. Bueno, lo que Jehová hace por sus amigos, pues lo entendemos. Si hacemos la voluntad de Dios, Dios va a estar de nuestro lado. Pero eso no muestra dos grupos diferentes. En la amistad con Jehová es importante la comunicación. Salmos 86:6 tampoco nos dice cómo se establecen estos dos grupos que ellos dicen que existen, los cuales son ilusorios. Solamente aparecen en su mente estos supuestos dos grupos. Déjeme cambiar aquí las diapositivas. Vamos. Entonces, ya les mostré la página de ahí son los recortes que voy a estar poniendo. Así es que porque sé que cuando algún testigo de Jehová entra a ver mis videos, dice, no, eso se lo está inventando, eso usted, los testigos no han publicado eso. Bueno, ahí están. Ahí está de donde los voy a estar tomando. ¿Ok? Aquí luego no digan, no, usted lo inventó. Ahí está de su página. Desde aquí empezamos mal. Desde esta parte de la lección 8 usted puede ser amigo de Jehová. Si leemos en Salmos 25:14, que es el que aparece ahí, dice, la comunión íntima de Jehová está con los que le temen. ¿Ok? Si usted teme a Dios, usted tiene comunión con Dios. Pero no quiere decir que hay un grupo de los hijos de Dios, de los amigos de Dios y otro grupo de los que tienen comunión con Dios. Son las mismas personas. Y ellos han de conocer su pacto. Ahora, aquí viene un problema.
Porque en la versión 2019 de los Testigos de Jehová, que es la siguiente, Salmos 24:15, dice la amistad íntima. Aquí hay un problema enorme porque cuando el encargado de hacer la traducción debe de traducir la palabra, no interpretar la palabra. Entonces, no es amistad. Por eso ellos citan Salmos 25:14, porque en su Biblia, obviamente, ya está arreglada para que diga la amistad íntima con Jehová. Podemos ser amigos de Dios. No, sí. Podemos ser amigos de Dios, no enemigos de Dios. Pero en este pasaje en específico, no aparece esa palabra. La palabra amistad. Aparece la comunión, los planes. Y lo vamos a ver ahorita. Dice, fíjese, la 2019 dice, la amistad íntima con Jehová es para quienes le temen y les da a conocer su pacto. La Biblia Pasta Negra de los Testigos de Jehová, versión 87, dice la intimidad con Jehová. Ahora usted dirá, bueno, para ser amigo debes de ser íntimo de él. Sí, pero la responsabilidad del traductor es vertir la palabra como lo que significa la palabra, no hacer una interpretación. Mucho menos si esto es para tratar de respaldar una doctrina, ¿verdad?, que no es ni bíblica siquiera. Manipularla a su manera. Ahora, ¿qué palabra aparece ahí? Si nos vamos directamente al interlineal hebreo y le damos clic a la palabra que ellos traducen como amistad en la 2019, nos dice que en Vines nos dice que es la palabra hebrea sod, que significa planes secretos o confidenciales o una comunicación secreta, lo cual podría ser traducido la comunicación secreta o la comunión íntima, como dice Reina Valera, ¿verdad?, o la comunicación confidencial con Dios está con los que le temen. Eso es lo que debería ser traducido, no la amistad. Los planes confidenciales, comunicación, consejo, es lo que se traduce. Sod quiere decir comunicación confidencial. En primer lugar, sod quiere decir comunicación confidencial, nos dice Vine. Entonces, no amistad, no traduzca amistad, traduzcan lo que la palabra significa. ¿Ok? Y aquí tenemos una diferencia entre la versión 2019 gris de los Testigos de Jehová, que dice amistad íntima, y la versión Pasta Negra que dice la intimidad con Jehová. Aunque sonaría cercano, no es lo más cercano. Y esto nada más como un punto que se me hizo interesante de demostrárselo. Pero en este pasaje, pues no dice, en este salmo, no dice por ningún lado que hay dos grupos, no dice que existe el grupo especial de los amigos y el grupo más especial de los hijos de Dios. No aparece tal distinción. Si bien usted quiere ponerla como amigo de Dios, pues sí, todos los que obedecen la voluntad de Dios somos amigos de Dios. Todos los que hacemos la voluntad de Dios somos hijos de Dios. Somos luz, no somos tinieblas. Estamos con Él, no estamos contra Él. ¿Dónde el pasaje dice literalmente que Jehová te invita a ser su amigo? No lo dice. El pasaje que mencionaron no lo dice. ¿Dónde está el grupo de amigos de Dios e hijos de Dios? Aparte, en este pasaje, ¿dónde está ese grupo? Pues no, este pasaje no prueba es tal doctrina. Ahora, dice Santiago 4:7, que es la siguiente diapositiva, punto 1. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 4:18. Lo dice, ¿qué quiere decir esas palabras? Que Jehová lo está invitando a usted a ser su amigo. ¿Dónde dice que Jehová nos está invitando a ser nuestro amigo? Digo, a ser su amigo. En Santiago 4:18. ¿Dónde dice Jehová te está invitando a ser su amigo? No. ¿Qué dice Santiago 4:7? Por lo tanto, sométanse a Dios. Ok, sométanse. Opónganse al diablo. Porque si nos sometemos a Dios, somos hijos de Dios. Si nos sometemos a Satanás, somos hijos del diablo. Entonces, sométase a Dios. Sométase a Dios. Y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios. Y Él se acercará a ustedes. Entonces, no podemos hacer aquí un grupo de los sometidos de Dios y otro grupo diferente de los que se acercan a Dios. Porque es lo mismo. Está hablando de un contraste. O estamos con Dios o no lo estamos. Sométase a Dios. Y opóngase al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón, indecisos. Traducción del Nuevo Mundo 2019. Pero ¿qué dice supuestamente este pasaje en la mente de los escritores de esta clase de los Testigos de Jehová?
Bueno, para ellos dice algo así. Por lo tanto, sean amigos de Dios, pero pónganse al diablo y él huirá de ustedes. Sean amigos de Dios y Dios será amigo suyo. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón indeciso. Ahora yo me hago esta pregunta. Si todo aquel que limpia sus manos y purifica su corazón es amigo de Dios, entonces aquellos del grupo especial, ¿ellos no tienen que limpiar su corazón y purificarse para ser hijos de Dios? Ahora, si sí tienen que purificarse, y si sí tienen que limpiar sus manos y su corazón y limpiarse de pecado, entonces son del mismo grupo. No hay diferencia. No hay diferencia entre el grupo de los amigos de Dios y los hijos de Dios. Porque tanto los amigos de Dios como los hijos de Dios no son dos grupos. Son aquellas personas que limpian sus manos de pecado, que purifican su corazón, tanto que en algunos pasajes son llamados hijos de Dios porque hacen la voluntad de Dios, y en algunos otros pasajes son llamados hijos de Dios porque cumplen con lo que Dios les pidió. No son dos grupos diferentes, son las mismas personas llamadas en contraste de diferente forma. Luz, tinieblas, hijos de Dios, hijos del diablo, amigos de Dios, enemigos de Dios. Son contrastes. Hay dos opciones, o estamos con Dios o no estamos. Pero no hay tal grupo. Así es que si usted le han enseñado que hay un grupo especial que va a gobernar y le tiene que decir a usted qué hacer y usted les tiene que rendir pleitesía, está muy equivocado. Lo han engañado. Tanto ellos como usted tienen que hacer la voluntad de Dios, y al hacer la voluntad de Dios, somos tanto amigos de Dios como hijos de Dios. No hay tal división. 2. Decía esta parte, el punto 2, que lo leímos ya en la página web. ¿Por qué es Jehová el mejor amigo que usted puede tener? Y luego nos mencionan 1 Pedro 5:7. Mientras echan todas sus inquietudes sobre él, porque él se ocupa de ustedes. Ahora, ¿de quién se ocupa Dios? ¿De sus hijos? ¿De los hijos de Dios o de los hijos de Satanás? De los hijos de Dios. ¿De quién se ocupa Dios? ¿De sus amigos o de sus enemigos? O de sus amigos. ¿De quién se ocupa Dios? ¿De quién se preocupa Dios por ellos? ¿De los que andan en luz o de los que andan en tinieblas? ¿De quién escucha Dios sus oraciones? ¿De los que hacen su voluntad o de los que rechazan su voluntad? Es el mismo grupo de personas. Aquí tampoco prueba que hay dos grupos, hay un grupo inferior y un grupo especial. Esto solamente está en la mente de los testigos de Jehová, que adoctrinan a sus seguidores para tener gente, ¿verdad?, bajo sus pies, bajo sus órdenes, y un grupo especial que gobierna sobre ellos, y son los que se llevan todos los elogios, los que tienen los privilegios, como ellos dicen, ¿verdad? Hasta ellos se pelean por sus propios privilegios. Si usted es testigo de Jehová y es honesto, usted sabrá que estoy hablando verdad. Luchan por tener privilegios dentro de la organización. Otra vez, privilegios. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que somos iguales. Hay un Señor y nosotros somos siervos todos. Hay un pastor y todos los demás somos ovejas. No, pero ellos quieren hacer grupos especiales. Salmo 94, 18 al 19. Luego dice: cuando yo decía mis pies resbalan, oh Jehová, tu amor leal me sostenía. Cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. ¿A quién tranquilizaba Dios? ¿A los hijos de Dios o a los hijos del diablo? ¿A quién tranquilizaba Dios? ¿A los que andaban en luz o a los que andaban en tinieblas? ¿A quién tranquilizaba Dios? ¿A sus amigos o a sus enemigos? ¿A quién tranquilizaba Dios? De ellos. O sea, al mismo grupo. O estamos con Dios o no lo estamos. ¿De qué forma estos pasajes prueban que hay dos grupos de gentes que siguen a Dios? Con diferentes privilegios. No lo prueba. ¿Qué acaso Dios solo se preocupa de sus amigos y no de sus hijos? ¿O nada más de sus hijos y no de sus amigos? ¿Qué acaso Dios solo consuela a los que andan en luz, al grupo de la luz, y no al grupo de sus amigos? ¿O no al grupo de sus hijos? Obviamente no, es el mismo grupo. El mismo consuelo es para las mismas personas, aquellas que son hijos de Dios, aquellas que son amigos de Dios, aquellos que andan en luz, aquellos que se han alejado de pecado, aquellos que practican justicia, aquellos que siguen a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que obedecen el Evangelio, y podríamos seguir y seguir. Pero eso no significa que hay 1000 grupos diferentes, ni categorías. Eso solamente está en la mente de la organización de los testigos de Jehová. Ahora vamos al tercer punto. Dice, vamos a leerlo rápidamente. Dice,
¿Qué espera Jehová de sus amigos? Jehová ama a todas las personas en general, pero tiene una estrecha amistad con los que son rectas. Ok, ¿los hijos de Dios no son rectos? ¿O nada más los amigos de Dios deben de ser rectos ante Dios? Si usted es honesto, la respuesta es que ambos. Si ambos tienen que ser rectos, pues ambos tienen una estrecha amistad con Dios. Porque son el mismo grupo. Ahora nos dan, sigamos leyendo, Proverbios 3:32, ahorita lo vamos a leer. Jehová espera que sus amigos intenten hacer las cosas que él considera buenas. ¿Y sus hijos no? ¿No espera Jehová que sus hijos, los hijos de Dios, hagan las cosas que son buenas ante él? ¿Y que rechacen las que son malas? Puede que algunos piensen que nunca van a poder estar a la altura de lo que Jehová espera, pero él es muy compasivo y acepta a todos los que de veras lo aman y se esfuerzan al máximo por complacerlo. Pues sí, dice Proverbios 3:32-33. Porque Jehová abomina al perverso. Aquí está el contraste. Hay otro grupo especial que se llama el grupo de los justos. O sea, ya tenemos otro grupo. Si vamos a separar por grupos cada vez que se describe a los que siguen a Dios de una manera diferente, pues ya tenemos el grupo de los hijos de Dios, el grupo de los amigos de Dios, el grupo de los que andan en luz y no en tinieblas, el grupo de los justos. Ya tenemos 4 grupos. ¿Por qué no seguir haciendo más divisiones? Porque la Biblia habla en contraste. Hay simplemente 2 opciones. Luz o tinieblas, camino angosto, camino ancho. Es hijo de Dios, hijo de Satanás. No hay más opciones. O estamos con Dios o no estamos. Así de simple. Porque Jehová abomina ¿a quién? Al perverso. El grupo de los perversos, el grupo de los hijos del diablo, el grupo de los desobedientes, el grupo de los que practican maldad, de los injustos. Es el mismo grupo. Más la comunión íntima está con los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que hacen la voluntad de Dios, los que son hijos de Dios, los que son amigos de Dios, los que andan en luz. Es lo mismo. No hay tal diferencia de grupos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Entonces, ¿nada más la morada de los justos va a bendecir Dios? ¿No va a bendecir la morada de sus amigos? ¿De los amigos de Dios? ¿No va a bendecir la morada de los hijos de Dios? ¿No va a bendecir la morada de los que andan en luz? ¿No va a bendecir la morada de los que practican la voluntad de Dios? ¿Los que obedecen el Evangelio? Pues obviamente no, porque son el mismo grupo. Cuando dice los justos son los hijos de Dios que practican justicia como su Padre es justo. Proverbios 3:32 dice en la versión 2019, porque Jehová detesta a las personas retorcidas, pero tiene una estrecha amistad con los que son rectas. La maldición de Jehová está sobre la casa del malvado. Otra vez contraste. Malvado, los justos. O estamos con Dios, o estamos en contra de Dios. No hay más opciones. No hay un tercer grupo en medio. Luego la versión negra traduce diferente. Él tiene intimidad con los rectos. Jehová está sobre la casa del inicuo, pero él bendice el lugar de habitación de los justos. Entonces no hay tal separación de grupos como ellos quieren hacernos ver aquí. Aquí no nos dice, entre los hijos de Dios, entre los justos, hay unos más justos, otros menos justos, otro un poquito menos justos y tienen diferentes esperanzas. No es cierto. O eres justo o eres injusto. No hay más justos y menos justos. O eres o no eres. Con Dios somos o no somos. Como dice en Apocalipsis, somos fríos, somos calientes. No hay tibios. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. O somos luz o somos tinieblas. Así de simple, como lo está diciendo este pasaje. Los malvados, los perversos, en contraste con los justos y los rectos. Pero no quiere decir que hay un grupo llamado de los justos y un grupo diferente de los hijos de Dios y de los amigos de Dios llamado de los rectos. No es así. Si no, tendríamos que hacer todos estos tipos de grupos diferentes. Ya llevamos 4 al menos. Hijos de Dios, amigos de Dios, los que andan en luz y los justos. ¿Cuántos grupos más podríamos hacer? Muchísimos. Seguimos. Déjame que cambie aquí. Y la misma palabra que aparece es la misma palabra sod, que ellos en la versión 2019 han traducido como amigo, cuando en realidad significa planes, una comunión, ¿verdad? Confidencial, comunicación secreta con Dios. Bien, seguimos. Dice, en los versículos finales dice, ¿qué espera Dios de sus amigos? Menciona Salmo 147, 11, Hechos 10, 34, 35, y vamos a ver si encontramos que hay 2 grupos con 2 esperanzas, un grupo más importante que otro. Vamos a ver si existen esta clase de cosas. Dice,
Salmo 147:11. Se complace Jehová en los que le temen. ¿Le temen los hijos de Dios? ¿Le temen sus amigos? ¿Les temen los que han dejado las tinieblas? ¿Le temen los que son justos? Sí. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan su misericordia. Ese es el único grupo, los que estamos con Dios. Se les llama hijos de Dios, amigos de Dios, de todas estas maneras. Hechos 10, 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pero cuando ellos crean grupos diferentes, ellos están haciendo que Dios haga acepción de personas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a llevar un grupo al cielo y al otro grupo lo va a rechazar y lo va a dejar en la tierra? Entonces este pasaje está en contra de ellos. Eso es hacer acepción de personas. ¿Por qué unas personas ante Dios son más importantes que otras? ¿Por qué a Dios les da una recompensa a unos y otra recompensa diferente a otra? ¿Por qué Dios está haciendo acepción de personas? Dios no hace acepción de personas. O estamos con Dios y somos hijos de Dios, o no lo somos. Sino que en toda nación se agrada al que le teme y hace justicia. Si usted le teme y hace justicia, usted es un hijo de Dios, usted anda en la luz, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo estos pasajes prueban que hay dos grupos de personas? Unos amigos, llamados, un grupo especial llamado hijos de Dios y otro grupo menos especial llamado amigos de Dios. ¿Cómo estos pasajes lo prueban? De ninguna manera lo prueban. ¿Cómo estos pasajes prueban que hay dos esperanzas? Uno, los hijos de Dios van a ir al cielo, ellos van a gobernar, ellos tienen que decirle al grupo subordinado qué es lo que tienen que hacer. ¿Dónde dice eso aquí? En ninguna manera, porque Dios no hace acepción de personas y tenemos una sola esperanza de vuestra vocación y podemos ser o bien ser hijos de Dios o hijos del diablo, no hay más opción. ¿Ok? Entonces, no nos han probado hasta ahorita tal diferencia de amigos a hijos de Dios. Luego dice: profundicemos en el tema, aprendamos más sobre cómo podemos hacernos amigos de Jehová, porque eres el mejor amigo que podemos tener. Abraham era amigo de Jehová. Relato bíblico de Abraham. Ahora, aquí nos quieren decir que Abraham, por ser amigo de Dios, entonces Abraham no tiene la esperanza celestial, porque él era amigo de Dios, no hijo de Dios. Pero se han metido en un problema enorme, porque la Biblia dice totalmente lo opuesto. Vamos a ver, y nos invitan a leer Génesis 12, del 1 al 4, y nos hacen preguntas. ¿Qué le pidió Jehová a Abraham? ¿Qué le prometió Jehová? Ok. Génesis 12, del 1 al 4. Jehová le dijo a Abraham: sal de tu país y deja a tus parientes y de los de casa de tu padre, vete al país que yo te mostraré. Vete al país que yo te mostraré. Y te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré grande tu nombre y tú serás bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a cualquiera que te maldiga y sin duda todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Así que Abraham hizo lo que Jehová le había dicho y se fue, y Lot lo acompañó. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Versión 2019, Biblia de los Testigos de Jehová. Ahora, Salmo 119, 160 nos dice que la suma de tu palabra es verdad. Si bien es cierto que Dios le dice que vaya, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al país o a la tierra que yo te voy a decir que vayas, y haré de ti una gran nación. Pero esa esperanza seguía y se explica en el Nuevo Testamento. ¿Qué era lo que Dios le había prometido a Abraham y qué era lo que Abraham esperaba de Dios? Bueno, vamos a leerlo. Vamos primero a esta parte. Si la esperanza de Abraham era la misma de los amigos de Dios, esto es, para los testigos, los amigos de Dios van a vivir en la tierra y los hijos de Dios van a vivir en el cielo. Y si Abraham fue llamado amigo de Dios, entonces Abraham, su esperanza era en la tierra. Esa es la analogía, o la forma de razonar en estos pasajes. Ahora, los hijos de Abraham, por la fe, recibirán la misma promesa que Abraham. Esto no lo dice la Biblia. Porque Abraham tuvo hijos literales, ¿verdad?, como Isaac, y su descendencia, de las cuales vendrían toda la descendencia de los judíos, ¿verdad?, de Abraham. Literal, ¿verdad?, de carne y hueso. Pero también Abraham tiene descendencia espiritual. Y tanto los que descienden de Abraham espiritualmente como los que descienden de Abraham físicamente tienen la misma esperanza. Dice Gálatas 3, del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a usted y a mí que somos gentiles, Dios de antemano le dio la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti, Abraham. Ahora, cuando Dios le dijo esto a Abraham, no solamente estaba pensando en la descendencia física de Abraham, pensaba también Dios en la descendencia por fe,
Porque Dios estaba pensando también en usted y en mí, que somos gentiles, que no somos descendientes de Abraham por carne y sangre, sino por la fe. Dice, Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe, ¿ok? Si tenemos fe en Dios, si confiamos en la voluntad de Dios, son bendecidos con el creyente Abraham. Vamos a recibir la misma bendición que Dios le dio a Abraham, ¿ok? Usted dirá, ahí está, vamos a vivir en la tierra. No se me adelante, no hemos acabado. Ok, esto es en Reina Valera. ¿Cómo lo traducen en la traducción del Nuevo Mundo? Es lo que pasó con Abraham. Puso su fe en Jehová y fue considerado justo. De seguro ustedes saben que los que se aferran a la fe son hijos de Abraham. Si nos aferramos a la fe somos hijos de Abraham. Pues bien, cierto pasaje de la Escritura previendo que Dios declararía justa a la gente de las naciones por su fe, a usted y a mí como gentiles, anticipó las buenas noticias a Abraham, diciéndole, en medio de ti todas las naciones serán bendecidas. Por lo tanto, son bendecidas por medio de la fe, son bendecidos junto con Abraham que tuvo fe. Por lo tanto, los que se aferran a la fe son bendecidos junto con Abraham que tuvo fe. Entonces, si usted y yo tenemos fe en Dios, vamos a recibir la misma esperanza que Abraham. Y ellos dicen, ahí está, vamos a vivir en la tierra. Somos del grupo de los amigos de Dios. Bueno, entonces ya estamos viendo que todos los gentiles o de las demás naciones que no somos judíos, descendientes directos, consanguíneos, de Abraham, somos de la fe y vamos a tener la misma esperanza que aquellos que son descendientes de carne y sangre de Abraham, por genealogía. ¿Ok? Entonces vamos a recibir la misma esperanza. Si es así hasta aquí y nada más la Biblia nos explicara esto, entonces no habría un grupo especial que iría al cielo. Porque todos tendríamos la misma esperanza de Abraham. Si es que, es como lo dicen los testigos, que los amigos de Dios viviremos en la tierra. Entonces todos los que creen en Dios van a recibir la misma esperanza de Abraham. No hay tales que van al cielo. Si fuera así, pero la escritura no termina ahí. La suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, 160. Seguimos. Déjeme que cambie aquí porque no quiere cambiar la diapositiva. Ahí está. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué esperaba Abraham? El amigo de Dios, el llamado amigo de Dios. ¿Esperaba Abraham vivir en la tierra? ¿O esperaba Abraham vivir en el cielo? ¿Cuál era su esperanza? Porque ya leímos Gálatas, la misma esperanza que Dios le dio a Abraham se la dio a todos aquellos que creen por fe. Y por fe somos llamados hijos de Abraham. Ok, vamos a leer Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al versículo 10 primero. Dice, por la fe Abraham, déjenme activar aquí la pluma para si necesito subrayar. Por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió a un lugar que iba a recibir como herencia. Salió aunque no sabía dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en tierra de la promesa, como si estuviera en la tierra extranjera. Vivió en tiendas de campaña con Isaac, Jacob. Isaac y Jacob junto con Abraham eran herederos de la misma promesa que él. Vimos en Gálatas que usted y yo por medio de la fe somos herederos de la misma promesa que Abraham. Porque él esperaba una ciudad que tiene fundamentos verdaderos, de la que Dios es diseñador y constructor. Abraham no esperaba habitar en una tierra física, en una ciudad física fundada por hombres o construida por hombres. Él esperaba la promesa de Dios de vivir en una ciudad en la cual Dios la diseñó y Dios la construyó. ¿Ok? Entonces, él no esperaba llegar a una tierra y construirla él mismo. Él esperaba que Dios la iba a construir y Dios la iba a diseñar. Ahora, usted dirá, bueno, eso es en la tierra. Sigamos leyendo. Esa es traducción del Nuevo Mundo 2019. Dice Hebreos 11, del 14 al 16. Los que hablan así dejan claro que están buscando con empeño un lugar para ellos. Con todo, si hubieran seguido pensando en el lugar que habían salido, o sea, una tierra física, habrían encontrado oportunidad de regresar. Sin embargo, ahora se esfuerzan por conseguir un lugar mejor. Un lugar que pertenece, fíjese cómo lo traducen de aquí, cualquier manipulación leve para tratar de quitar la fuerza a lo que dice la palabra. Un lugar que pertenece ¿a dónde? Al cielo. En este cielo, en el cielo, Dios diseñó y construyó esta ciudad. Y esta ciudad era la misma promesa, ¿verdad?, que tenían, ¿verdad?, Isaac,
Jacob, Abraham y los herederos de esta misma promesa, y usted y yo somos herederos de esa misma promesa, de estar en esa ciudad que es celestial, la cual Dios diseñó, Dios construyó y se la prometió a Isaac, a Jacob y a Abraham. ¿Ok? Ahora, quizás usted diga, no, pero ahí dice, lugar que pertenece al cielo. Esto quiere decir que el cielo va a estar gobernando sobre la ciudad. No, señor. No dice eso. Vamos al interlineal. Está en negro aquí arriba. El interlineal del reino de los testigos de Jehová, la versión más nueva de la pasta azul, dice, pero ellos esperaban una mejor, alcanzar una mejor. Esto es celestial. Celestial, una celestial. Ahora, este of no está aquí. Esto ha sido añadido. Lo que dice es celestial. No dice al cielo. En el griego no dice, esto es celestial. Así está traducida literalmente en griego. Ellos esperaban alcanzar una mejor ciudad. Esto es celestial, heavenly. Esto estas palabras sí aparecen, celestial. ¿Ok? Una celestial. No están hablando de una ciudad que se gobierna desde el cielo, no. Abraham esperaba una ciudad celestial, una promesa celestial de estar en el cielo. ¿Ok? Y en el cielo, Dios diseñó, construyó esa ciudad para Abraham y su descendencia. ¿Qué nos está diciendo? Que Abraham, amigo de Dios, va a estar en el cielo. Con Isaac, con Jacob, con usted y conmigo si hacemos la voluntad de Dios. Porque usted y yo somos hijos de Abraham y herederos de la misma promesa que él, porque somos hijos de Abraham por medio de la fe. Esto es celestial. This is heavenly. Esto es celestial. Así dice en griego. En el mismo interlineal griego de los testigos de Jehová. Esto es celestial. Esto es celestial. No dice que pertenece al cielo. ¿Por qué dice que pertenece al cielo? Para dar a entender cuando usted le muestra este pasaje. No, es que está diciendo que el grupo especial va a estar en el cielo, los ungidos, y van a gobernar sobre la tierra. No dice eso. Abraham no tenía una promesa en la tierra. Abraham tenía una esperanza celestial. Esto es celestial. No dice un lugar que pertenece al cielo. No. Dice, esto es celestial. Así dice el interlineal de los testigos de Jehová. Aquí hay un problema. ¿A quién le creemos? ¿Al interlineal del reino de los testigos de Jehová o a la traducción de pasta gris del Nuevo Mundo? Porque aquí hay una contradicción. La pasta gris del Nuevo Mundo dice un lugar que pertenece al cielo. Pero las palabras griegas literales dice que ellos esperaban alcanzar una ciudad, esto es celestial. Una ciudad celestial. Así es que vamos a leerlo ahora en otra versión. Reina Valera dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había recibir como herencia. ¿Okay? Salió sin saber a dónde iba, pero habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Herederos de la misma promesa. Entonces aquí podemos decir que tenemos una manipulación otra vez con la traducción de los testigos de Jehová. Hebreos 10. Porque esperaba Abraham, Isaac, Jacob, esperaba la ciudad que tiene con fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. No una ciudad que construyó los hombres, no una ciudad que iba a construir Abraham, no una ciudad que se iba a construir por seres humanos. Una ciudad que tiene, no que tendrá, que ya tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos los que menciona en Hebreos, el salón de la fama de la fe, ¿verdad? Todas esas personas que tuvieron fe en Dios murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Qué se les había prometido? Lo mismo que Abraham. Una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sino mirándola de lejos, creyéndole y saludando y confesando, ellos mismos confesarán que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no esperaban vivir en la tierra. Si eres un extranjero es alguien que no pertenece a ese lugar. Un peregrino es alguien que va de paso por ese lugar.
Y ellos decían, no me han dado lo que Dios me prometió. Yo soy extranjero en la tierra y soy peregrino en la tierra. Entonces ellos no esperaban una promesa terrenal. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, una patria mejor. Esto es celestial. Fíjese cómo Reina Valera tradujo exactamente como el Interlineal del Reino de los Testigos de Jehová. Esto es celestial. This is heavenly. Esto es celestial. No como tradujo Biblia Pasta Gris. Biblia Pasta Gris de los Testigos de Jehová dice un lugar que pertenece al cielo. No, un lugar que pertenece al cielo no. Esto es celestial. Esperaban ir al cielo. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Dios les ha preparado una ciudad. ¿A quién les preparó Dios una ciudad? A todos los que son descendientes de Abraham o hijos de Abraham por medio de la fe. A Abraham, a Jacob, a Isaac. Ellos esperaban no vivir aquí en el mundo, esperaban vivir en el cielo, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa la palabra que aparece aquí abajo? Esta palabra de aquí, en el interlineal, ¿verdad? En griego, es esta misma que está aquí, ¿verdad? Obviamente con su conjugación. Significa, por ejemplo, aquí estoy yendo a Hebreos 11:16 y le doy clic a la palabra celestial, que es esta de aquí, que se aparece aquí. Y estoy subrayando a la G 20:32 y dice Puranios, dice celeste, celestial, lo que pertenece o está en el cielo. ¿Ok? ¿Cómo dice ahí? Esto es celestial. ¿Esto es pertenece? No, esto es celestial, que está en el cielo. O sea, pertenece al cielo, no pertenece a la tierra. Eso es del cielo. Esa ciudad está en el cielo. Esa esperanza que tenía Abraham, esa esperanza que tenía Isaac y Jacob y todos aquellos del salón de la fama de la fe de Hebreos 11 se sentían extranjeros y peregrinos sobre esta tierra que vivíamos, en esta que vivimos usted y yo. Usted y yo debemos de sentirnos extranjeros y peregrinos porque somos hijos de Abraham por medio de la fe y esperamos una ciudad. Esto es celestial, no terrenal. Entonces no hay dos esperanzas. No hay una esperanza celestial y otra terrenal. Abraham esperaba ya desde el Antiguo Testamento una ciudad celestial, una esperanza celestial. Ahora usted dirá, bueno, pues eso no me convence. Yo no, aun y cuando usted lo diga y me muestre el interlineal del reino y me muestre la definición de la palabra y me la muestre, aún así yo no creo. Bueno, vamos a ver un pasaje todavía más claro. Leímos Hebreos 11:8. Dice Jacob y Isaac, herederos de la misma promesa, de esa ciudad de la cual Dios es diseñador. Y quizás usted diga, no, pero la Biblia no dice que están en el cielo. Bueno, lea Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde? En la tierra. En el reino de los cielos. En el reino celestial. En la ciudad celestial. ¿Dónde se van a sentar todas las demás personas que vengan por fe a ser hijos de Abraham y por lo tanto descendientes de la misma promesa que Abraham? En los cielos, no en la tierra. Donde dice, y Abraham, Isaac y Jacob estarán en la tierra y otro grupo especial irá al cielo. No. Todos, los de Oriente, los del Occidente, los de cualquier parte del mundo, nos vamos a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino, aunque no les guste, testigos de Jehová, en el reino de los cielos. Lo han engañado toda su vida, mis amigos, testigos. Abraham tiene la promesa celestial. Isaac tiene la promesa celestial. Jacob está en el reino de los cielos. Decía una persona que se dice ser testigo de Jehová por 37 años y decía, la Biblia dice que no hay esperanza celestial para nadie que tenga, que haya nacido antes de Cristo. No hay para ellos esperanza celestial. Ninguno de ellos va a ir al cielo. Y le decía, bueno, dígame un pasaje donde diga que ninguno de ellos va a ir al cielo. No lo encuentra porque no existe. Sin embargo, sí nos dice que Abraham, Isaac, Jacob, ¿fueron antes de Cristo? Sí.
¿Y dónde van a estar ellos? En los cielos. Todos los del Salón de la Fama de la Fe fueron antes de Cristo, sí. Y ellos se consideraban extranjeros y peregrinos sobre la tierra y esperaban esa ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No hay dos esperanzas, hay una esperanza en el reino de los cielos. Dios les ha preparado a Abraham, amigo de Dios, Abraham, hijo de Dios, esperanza en los cielos. Abraham, el justo, Abraham, el padre de la fe, Abraham, el obediente, Abraham, el que andaba en luz, Abraham, el que obedecía a Dios, el justo, una esperanza celestial. Así que todos los amigos de Dios, o hijos de Dios, o los que andan en luz, o los que obedecen a Dios, tienen la misma esperanza que Abraham, en los cielos. Del oriente, así vivas en el oriente o en el occidente, nos sentaremos con Abraham, Jacob e Isaac en el reino de los cielos. No en el reino de la tierra. No hay dos esperanzas diferentes, hay una sola esperanza. Una sola esperanza de vuestra vocación. Conclusión de esta primera parte. En este escrito que nos mostraron no probaron por ninguna manera que hay dos esperanzas diferentes. Que un grupo son los hijos de Dios y otros los amigos de Dios. Esto no es cierto. Son el mismo grupo. Simplemente se describe en contraste con aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Bien, déjeme cambiar aquí de pantalla. Déjame ver aquí. Ya lo hicimos. Vamos a ver rápidamente otro documento, los testigos, que creo que aquí hacen como el intento un poco más de explicar esto, pero también fallan rotundamente porque toman pasajes fuera de contexto para tratar de probar a sus falsas doctrinas. Y lo vamos a tomar de esta página. Y la página dice, ¿cómo llegar a ser hijos de Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios? Eso es interesante. Vamos a ver que nos expliquen cómo llegar a ser hijos de Dios. Vamos a ver qué nos explican en este escrito. Vamos a ver si hay diferencia entre hijos de Dios y amigo de Dios. Luego empiezan, no voy a leer todo para no hacer tiempo. Usted puede leerlo, pero es puro bla 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 en esto. Nada que prueban. No prueban absolutamente nada en esta primera parte. Vamos a la parte donde dicen ellos probar. Por aquí está, por aquí la había visto. Déjenme llegar. Aquí está. Esta parte de aquí. Fíjese lo que dicen. No han probado, pero ellos ya lo dan por hecho. Lo voy a subrayar. Esto de aquí. El hecho de que Jehová organice a sus hijos en dos grupos. Note, están estableciendo algo que no han probado. El hecho de que Jehová organice a sus hijos en dos grupos contribuye en la realidad a la armonía de sus familias. No resulta difícil comprender por qué. La familia de Dios es tan grande que se le puede comparar a una nación. En cada nación se escoge una cantidad limitada de personas para que formen el gobierno. Otra vez, el gobierno es Dios, el gobierno no son ellos. Ellos quieren ser el gobierno, ellos quieren ser los dioses sobre la tierra. Quieren ser como el pontífice de los católicos, Dios, ¿cómo dice? El vocero de Dios sobre la tierra. Ellos quieren serlo, pero el único vocero es Cristo y Dios. No, ningún humano es vocero, en el sentido de estar sobre los demás, de ser ese gobierno. De modo que los demás se beneficien de la ley y el orden. Otra vez pensando humanamente. Es obvio que ningún gobierno humano ha traído verdadera paz, pero Dios estableció un gobierno perfecto para su familia, cosa que no han probado. El primer grupo, ahora nos dice, el primer grupo de las cosas que están en el cielo. Aquí nos dice que el primer grupo de personas son las cosas que están en el cielo, que está compuesto por los hijos de Dios, cosa que tampoco han probado, pero ellos simplemente lo dan por hecho de que ya lo probaron. Recuerden, una mentira repetida muchas veces para las personas a veces se convierte en verdad, pero no lo han probado. Ya vimos que el mismo Abraham, Isaac y Jacob tienen la esperanza y Dios los tiene en el cielo y nos vamos a sentar con ellos. Dice el primer grupo de las cosas que están compuestas por los hijos de Dios, quien Él selecciona para que constituyan un gobierno, cosa que tampoco han probado. Muéstreme dónde en la Biblia dice el cuerpo gobernante. ¿Qué requisitos deben de tener los candidatos para el cuerpo gobernante? No lo hay. Son solo mentiras, son solo falsas doctrinas.
Compuesto por los hijos de Dios a quienes Él selecciona para que constituyan un gobierno o reino. Esta es esa idea, ¿verdad? De yo estar sobre los demás. El reino de los cielos. Desde ahí han de reinar sobre la tierra. Esto me recuerda mucho las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando los discípulos decían, ¿verdad? Señor, cuando tú no estés, ¿quién será el que va a tener aquí el mando? Dice, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos debe ser vuestro servidor. Si yo he venido para servirles, para mostrarles humildad, ¿por qué ustedes quieren poner puestos? Y esto es lo que los testigos de Jehová hacen. Los del cuerpo gobernante, nosotros gobernamos, nosotros somos la voz de Dios sobre la tierra, somos los especiales, somos los ungidos. No lo han probado. O díganme un pasaje en la Biblia donde diga, Dios estableció un cuerpo gobernante para que se establezca sobre su pueblo y sobre las naciones. No hay. No hay. Eso está en el capítulo 23 de la mente de los testigos de Jehová. Capítulo 23, versículo 7, testigos de Jehová. Pero no en la Biblia. Y luego dicen, desde ahí han de reinar sobre la tierra. ¿Y a dónde se van? A Apocalipsis. Al libro que habla por medio de símbolos para sacar una doctrina. Pero Apocalipsis no habla de eso, porque la misma escritura dice que si hay una esperanza y todos somos hijos de Dios, todos somos esos que reinarán, ¿verdad? Seremos reyes y sacerdotes para Dios en los cielos. Así es que eso, no, pero si van a estar en los cielos, ¿sobre quién van a reinar? Y ellos en su mente, tengo que reinar sobre alguien, sobre la tierra, sobre un grupo de gente inferior. No, mis amigos, quítense esa mente carnal, amigos testigos de Jehová. No hay tal cosa. No hay dos grupos. Aquí ni siquiera, fíjese, ni siquiera ponen un pasaje para decir el hecho de que Jehová organice a sus hijos en dos grupos. ¿Dónde está el pasaje? En realidad es para la armonía de su familia. ¿Dónde está el pasaje que dice eso? Y no resulta difícil comprender. ¿Dónde está el pasaje entonces para comprenderlo? La familia es tan grande que se puede comparar a una nación y cada nación escoge una cantidad limitada de personas para que formen un gobierno. ¿Dónde está el pasaje? De modo que los demás se beneficien de la ley del orden. ¿Dónde está el pasaje? No hay. Son suposiciones. Establecen... O sea, su palabra es más ley que la misma palabra de Dios. No nos dice nada en absoluto. Es increíble. Solamente son bla, bla, bla. Palabras. Es increíble. Y todavía más increíble las personas que deciden creerles a estas palabrerías. Vanas palabrerías y huecas sutilezas, dice la escritura. Vamos a seguir aquí bajando. Dice, hijos de Dios en la tierra. ¿Sí se fija? Establecen algo sin pasajes bíblicos, sin autorización. Ya nos establecieron que hay dos grupos. Y ahora, como ya lo pusieron en nuestra mente, ahora sin pasajes, obviamente, ahora van a dar por hecho lo que ya establecieron, según ellos, que no han mostrado la base bíblica. Hijos de Dios en la tierra. Jehová está reuniendo también las cosas en la tierra, es decir, millones de personas de todo lugar, para que con el tiempo lleguen a ser sus hijos terrenales. Libro, capítulo y versículo. ¿Dónde está esto de aquí en la Biblia? ¿Dónde dice que Dios está reuniendo millones de personas para que con el tiempo lleguen a ser sus hijos terrenales? ¿Dónde está esa frase? Hijos de Dios terrenales. ¿Dónde está el pasaje? ¿Por qué no lo ponen ahí? Porque no existe. Porque son suposiciones. Porque son mentiras. Como un padre tierno les inculca su modo de actuar amoroso, forma que, aunque procedan de muchas naciones unidos, estén en paz. La invitación a reconciliarse con Dios se extiende incluso a personas que no le obedecen y son violentas, egoístas e inmorales. Y nos dan ahí sí una cita, según a los Corintios 5:20. Pero denos una cita para lo que dijeron arriba. ¿Dónde está? Dios les va a dar oportunidad a los que se acerquen de con el tiempo ser hijos terrenales. ¿Dónde está la cita? A través en los sueños de los testigos de Jehová, capítulo 7, versículo 7. Sueños de los testigos de Jehová. En las mentiras de ellos. No hay tal pasaje. Son solamente mentiras. Mentiras y más mentiras. Si usted quiere creer en esas mentiras que le dicen, yo no. Yo creo la Biblia. Y en la Biblia no aparece hijos terrenales e hijos celestiales. En el sentido de la promesa que Dios ha dado a nosotros.
Seguimos entonces. Entonces, respuesta. Vamos ahí a Efesios. Porque en la parte de arriba se nos olvidó leer. Dice, aunque todos los humanos formen parte de la familia de Dios, disfrutarán de una maravillosa unidad bajo el cuidado de su Padre Celestial. Conviene notar que en la Biblia se explica que formará dos grupos distintos. Y aquí sí nos da el pasaje. Efesios 1, 9 al 10. Dice, según el beneplácito que se propuso administración, creo que sí lo leímos, ¿verdad? Todo. Creo que sí. No, disculpen si olvidé leerlo. Bueno, dice que hay dos grupos distintos. Y dice que Efesios 1 del 9 al 10 lo prueba. ¿Ok? Ahora vamos, aquí está Efesios 1, 9 al 10. Y vamos a ver si realmente aquí prueba dos grupos y dos esperanzas. O sea, personas de dos grupos diferentes con dos esperanzas diferentes. Y no lo prueba. ¡Oh, sorpresa! ¡No lo prueba! Dándonos a conocer el secreto sagrado de su voluntad de acuerdo con lo que le agrada. Él mismo se propuso establecer una administración cuando se cumpliesen los tiempos fijados para reunir, no para separar, para reunir, hacer en uno todas las cosas en Cristo. Ahora, ellos dicen, las cosas en los cielos son los que estarán en el cielo, las cosas en la tierra son los que estarán en la tierra. Hasta donde yo tengo entendido, las cosas no son personas. Dígame lo contrario. Una cosa es esto, un marcador. Una cosa es esto. Una cosa es una banderita, un dulce, ¿verdad? De coco. Es una cosa, es una batería, otra cosa. Ahora, si las cosas en los cielos, si este pasaje habla de que esa es la esperanza, entonces todas las cosas se van a reunir en Cristo, o sea, las baterías, esto, los lápices, las cosas, los animales, se van a reunir en Cristo. Las cosas. Y ahí habla de cosas, no habla de personas. ¿Y acaso los testigos de Jehová no saben ni leer ya? Las cosas en los cielos y las cosas en la tierra. Esto es, en Cristo Jesús todo se hace uno. Incluso nos vuelve a decir, hasta los mismos pueblos que había, judíos y gentiles, en Cristo se reúnen, se hacen uno, un mismo pueblo, una misma esperanza, una misma familia, unos mismos hijos. Pero si usted quiere aquí a sacar dos grupos de personas, aquí está hablando de cosas, no está hablando de personas. Las cosas en los cielos, las personas son cosas. Las cosas en la tierra, las personas son cosas. Por favor, mis amigos, seamos un poquito más honestos con lo que dicen. Las palabras significan algo. ¿Dónde dice ahí grupos? El grupo de los amigos de Dios en la tierra y el grupo de los ungidos de los 144,000 en los cielos. No dice. Dice las cosas. Pero aún, si este fuera el caso, los testigos dicen que no reunió todas las cosas, sino que las separó. La idea de la doctrina es que un grupo va a estar en los cielos y otro grupo va a estar en la tierra, aún en que les permitiendo sin conceder. Eso no es reunir, eso es separar. O sea, Dios va a separar un grupo especial para el cielo y otro grupo menos especial en la tierra. Pero el pasaje dice, para reunir todas las cosas. No habla de personas, pero dándoles permitiéndoles sin conceder. Eso no es reunir, eso es separar. Unos allá y otros aquí. ¿Están unidos? ¿Se reunieron? Si yo le digo, vamos a reunirnos en mi casa, ¿quiere decir que usted esté allá en otra casa y yo aquí en esta casa? No. Reunir es estar juntos. Pero ellos explican que son dos grupos separados. Entonces este pasaje ni siquiera así soporta su falsa doctrina de estos dos grupos. De los amigos de Dios y de los hijos de Dios. Son los mismos, amigos de Dios e hijos de Dios es el mismo grupo. Aquí está hablando de cosas, no de grupo de personas. No son personas, son cosas. ¿Ok? Seguimos entonces. Aquí vamos a la siguiente, el siguiente pasaje, vamos al contexto. Vamos a ver si en el contexto les ayuda un poquito. A ver si el contexto habla de dos esperanzas o de cuántas esperanzas habla. Vamos a leerlo. Dice Efesios desde el versículo 3 hasta el 14. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición
bendición espiritual. ¿Dónde? ¿Dónde, Señor? ¿Dónde nos bendijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde nos va a reunir a todos? ¿Dónde? En los lugares celestiales. Ah, no. Dicen los testigos de Jehová, no. En los lugares celestiales y en la tierra. Un grupo en los cielos y otro en la tierra. Pero, sorpresa, ahí no aparece y en la tierra. El Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y los testigos tienen su mente y en la tierra. ¿No? La Biblia no dice eso. En Cristo. Versículo 4. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos... ¿Quiénes van a estar en los cielos? Todos aquellos que son santos y sin mancha delante de Él. El amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Los testigos de Jehová dicen, no, y también amigos suyos. Es otro grupo. No. Una esperanza, un mismo grupo de gente. Los que son hijos de Dios, los que están con Dios, los que son amigos de Dios, los que viven en luz. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales para ser adoptados hijos suyos. Y no dice ahí, y amigos suyos. Por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién tenemos redención por su sangre? En la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo. El perdón de pecados. Por lo cual, si tenemos redención por la sangre de Cristo, y esto se obtiene a través de la obediencia al Evangelio y a través del bautismo, Hechos 22:16, ahora pues porque te detienes, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es en el sacrificio de Cristo. También dijo nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 26, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, ¿verdad? Entonces, si usted obedeció el Evangelio y usted fue bautizado para el perdón de sus pecados, el perdón de los pecados, Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, en nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. En el bautizo está en el perdón de los pecados. Si usted se bautizó para el perdón de los pecados, obedeciendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo, entonces usted ha sido adoptado como hijo suyo, entonces usted tiene una esperanza en los lugares celestiales. Brilla por su ausencia, los amigos y la esperanza en la tierra. Que hizo para que se abundara con nosotros toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. O sea, se va a juntar todo en Cristo. Ya no va a haber separación de leyes, ¿verdad? Ahora en Cristo hay una sola ley, hay un solo pacto para nosotros. En la dispensación, ¿sabes lo que son las dispensaciones? O las eras. La era patriarcal, la era mosaica, la era cristiana. Cuando Cristo trajo esa ley, reunió todas las cosas, ¿verdad? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Según los testigos, Cristo no reunió las cosas, sino que las separó. Mandó unas personas para el cielo y otras para la tierra. Pero aquí dice cosas, ¿eh? No habla de personas en este versículo. En él, asimismo, en Cristo, ahora sí, asimismo, tuvimos, ahora sí personas, herencia. Dice herencia, singular. Herencia, singular. ¿Cuántas herencias son? Una, no dos. Y ellos dicen, no, herencias, plural. No, aquí dice herencia. Herencia, por medio del perdón de nuestros pecados, adquirimos esa herencia. Por medio del perdón de pecados somos adoptados como hijos suyos y vamos a esa herencia de los lugares celestiales. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo, en él también, habiendo oído. ¿Qué tenemos que hacer para tener esa esperanza celestial, para tener el perdón de pecados, para ser adoptados hijos suyos y para tener esta herencia celestial? Bueno, aquí está la respuesta, aquí nos la da. Nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oír el Evangelio. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación, escuchamos el Evangelio. Marcos 16:15-16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Oyeron el Evangelio, creyeron en el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados. Sellados. ¿Y con qué fuimos sellados? Con el Espíritu Santo de esa promesa. ¿De cuál promesa nos viene hablando?
Fuimos sellados para obtener esta herencia de aquí. Esta promesa, ¿verdad?, es este sello. Nos ayuda a recordarnos que Dios nos prometió algo. Dios nos prometió una herencia. Tener, por medio de oír el Evangelio, creer en Él, pues bautizados, obtenemos el perdón de pecados, somos adoptados como hijos suyos y en final obtenemos esos lugares celestiales donde vamos a estar sentados con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. 14. Es las arras de nuestra herencia. Y los testigos de Jehová nos dicen, no es herencia singular. No es singular, no es una. Son herencias. Son dos diferentes. Uno en el cielo y uno en la tierra. No, aquí el pasaje dice herencia singular. Hasta la redención. No dice redenciones. Es singular. Una sola redención. No dos. De la posición adquirida. Esa herencia celestial que vamos a adquirir. No dice posesiones adquiridas. Como si hubiera una posición para uno y otras para otro. Todo eso, añadiduras, está en la mente de los testigos de Jehová. El texto es bien claro. Cristo Jesús y el Padre nos bendijeron con esa bendición espiritual en el cielo para ser adoptados como hijos suyos, porque por medio del perdón, por medio de su sangre, la redención de su sangre, tenemos el perdón de pecados, tenemos esa herencia, somos sellados, tenemos la promesa porque oímos el Evangelio, creímos en el Evangelio, obedecimos el Evangelio, obtuvimos el sello, que es estas arras, que es esta garantía de que seremos redimidos y estaremos en esa posición, en esos lugares celestiales. ¿Recuerda cuando las personas se casan y el marido le da las arras, estas moneditas a la mujer o a la esposa? Significa una promesa de yo voy a proveer para ti. Para nosotros, el sello del Espíritu Santo, cuando obedecemos el Evangelio, son nuestro sello, ¿verdad? Esas arras, esa promesa que se va a cumplir, de que vamos a tener esa herencia en los lugares celestiales, porque hemos sido adoptados ya cuando obedecemos el Evangelio como hijos suyos. El contexto no apoya a los testigos de Jehová. No habla de dos esperanzas, no habla de dos grupos de personas, no habla de dos redenciones, no habla de dos diferentes salvaciones, no habla de un lugar celestial y otro en la tierra. No habla de nada de eso, habla de una sola esperanza para los hijos de Dios. No habla de dos grupos de personas, hijos de Dios y amigos de Dios. No, habla de hijos de Dios, que somos adoptados como hijos de Dios. Lo demás solo está en la mente de los testigos de Jehová, pero el contexto no los apoya. Y este sería el pasaje que diríamos, pues es el más fuerte, pero no apoya en absoluto lo que ellos dicen. Todos los demás pasajes, Apocalipsis 5:10, son suposiciones que construyen sobre pasajes, ¿verdad?, que no han probado absolutamente nada. Ahora, la siguiente, hijos de Dios en la tierra. No hay ningún pasaje que diga hijos de Dios de una promesa terrenal. Eso es en la mente de los testigos. Ninguno de los pasajes hablan de dos grupos, uno llamados hijos, otro llamado amigos, que tienen diferentes esperanzas, que uno gobierna sobre el otro. Eso solo está en la mente de los testigos de Jehová. No habla de dos esperanzas distintas. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. De nuevo, vamos a una cita más. Nos mencionan ahora, en este otro escrito que aquí me mandó un amigo que es testigo de Jehová, dice, la Biblia habla de una revelación de estos hijos de Dios engendrados por el Espíritu. Romanos 8:19. Dice que ahí están los hijos especiales, los hijos de Dios que no son cualquiera. Bueno, de nuevo, no hay dos tipos de seguidores de Dios. Ese es otro texto fuera de contexto. Observemos cuántos grupos hay aquí. Vamos a leer Romanos, vamos a leer el contexto. Romanos 1:8 del 1 al 17. Por lo tanto, los que están en unión con Cristo no son condenados. O estamos con Cristo o estamos contra Él. Nada más. No hay un tercer grupo. Para que se cumpliese el justo requisito de la ley, nosotros, los que no... Fíjese, aquí vamos a estar viendo el contraste que les digo. Espíritu, la carne. Ahora, como aquí se menciona constantemente el Espíritu, tendríamos que hacer un grupo diferente a los hijos de Dios. Porque entonces estaría el grupo de los amigos de Dios, el grupo de los hijos de Dios, el grupo de los espirituales, el grupo de los justos, el grupo de los que andan en luz. Y podríamos seguir haciendo divisiones como hacen los testigos. Pero es absurdo, simplemente habla en contraste. Los que no andamos guiados por la carne. Entonces aquí podríamos hacer otro grupo, el grupo de los hijos de Satanás.
¿verdad? Los hijos de Satanás. El grupo de los que andan en tinieblas. El grupo de los de la carne. No, es un contraste. ¿Cuál es el contraste? Carne, lo malo, espíritu, lo bueno. Carne, los que obedecen a Satanás, espíritu, los que obedecen a Dios. No hay un tercer grupo. Porque los que viven guiados por la carne, o por lo malo, o por Satanás, o por el pecado, se concentran en las cosas de la carne, en las cosas de Satanás, en las cosas del pecado, en las cosas de maldad, en las cosas de injusticia. Pero los que viven guiados por el Espíritu, por las cosas buenas, se concentran en las cosas del Espíritu, en la justicia, en el amor, en la paz, etc. Concentrarse en la carne acaba en muerte. ¿Ok? ¿Hay otro castigo aparte de la muerte? Pues no. No. Dice, mientras que concentrarse en el Espíritu, ok, otra vez Espíritu, tiene vida. Entonces, en la carne trae muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la carne es en referencia a vivir en pecado. El Espíritu es en referencia a vivir en justicia, en santidad. Entonces, concentrarse en la carne nos lleva a la muerte. Concentrarse en el Espíritu trae vida y trae paz. Concentrarse en la carne acaba en enemistad contra Dios. Entonces, alguien que vive en pecado es enemigo de Dios. Alguien que vive en el Espíritu o haciendo la voluntad de Dios es amigo de Dios. Por lo tanto, hijo de Dios. Pues la carne no está sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede estar. Por eso los que viven guiados por la carne o por el pecado no pueden agradar a Dios. Sin embargo, si el Espíritu de Dios de veras reside en ustedes, no viven guiados por la carne, sino por el Espíritu. ¿Ok? Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, esta persona no le pertenece. Así pues, ahora, los testigos usan esto de una forma sobrenatural, les llega y ellos son guiados. Esto es absurdo. O haces la voluntad de Dios o no la haces. Es lo que viene diciendo este pasaje. Es un contraste. Dice, así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es con la carne, no es con el pecado, no es con Satanás, para vivir guiados por la carne o por el pecado. Si ustedes viven guiados por la carne, la paga del pecado es muerte, seguro morirán. En cambio, si con el Espíritu dan muerte a las malas prácticas del cuerpo, vivirán. Porque todos, no solo un grupo especial, porque todos los que viven guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y amigos de Dios. ¿No me lo cree? Mire, aquí está. Vamos a subrayarlo. Los que viven guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aquí está, son hijos de Dios. Porque si usted no vive guiado por el Espíritu de Dios, usted es un hijo de Dios y usted es un enemigo de Dios. Usted está en enemistad contra Dios. Entonces, ser amigo de Dios, ser hijo de Dios, implica lo mismo. Vivir por el Espíritu. ¿O que solamente los ungidos tienen que dar muerte a las malas prácticas del pecado? ¿Y los otros no? ¿Los amigos de Dios no tienen que vivir en santidad? ¿No tienen que cumplir las leyes de Dios? Obviamente sí. Porque ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud que les haga volver a tener miedo, sino que recibieron un espíritu que los adopta como hijos. Ok, aquí está otra vez lo que leíamos en el pasaje anterior. Los adopta como hijos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando obedecemos el Evangelio, cuando somos adoptados como hijos de Dios, porque ya no vivimos en pecado, vivimos según la carne. No hay un tercer grupo, hay dos. El grupo que vive haciendo como su padre Satanás les dice, y el grupo que vive haciendo como Dios les manda hacer. Punto. No hay un tercer grupo. El espíritu que nos motiva exclama, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque aquí está. Veamos otra vez. ¿Cómo somos hijos de Dios? Es que Dios le habla de manera sobrenatural y ese es un hijo de Dios. Él lo siente. No es cierto. Eso son falacias, son ideas, ¿verdad? Fantasiosas. Léalo simplemente. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es con la carne para vivir guiados por la carne. Si usted vive por la carne, seguro morirá. En cambio, si con el espíritu dan muerte, ¿cómo sabemos que somos realmente hijos de Dios? Que hemos sido adoptados como hijos de Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿El espíritu nos va a hablar de manera sobrenatural? No. Si damos muerte a las malas prácticas, a las prácticas pecaminosas del cuerpo,
Si damos muerte a las malas prácticas pecaminosas y no vivimos por la carne, entonces somos hijos de Dios. Entonces somos adoptados como hijos de Dios. Y si seguimos viviendo conforme a dejando esas malas prácticas en nuestra vida, entonces somos y sabemos claramente que por las leyes que el Espíritu Santo nos ha dejado escritas en su palabra, en la palabra de Dios, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de esa herencia celestial. ¿Dónde está el otro grupo que no lo encuentro? Encuentro el grupo que vive según la carne y encuentro el grupo que vive obedeciendo a Dios. ¿Dónde está el tercer grupo de los no ungidos? De los que tienen una herencia diferente. No existe tal grupo. Herederos de Dios con Cristo siempre y cuando suframos con Cristo para que también seamos glorificados con Él. Y cuando usted le pregunta a uno del cuerpo gobernante, ¿cómo sabe que usted es del cuerpo gobernante, que usted es de los ungidos, que usted es de los... es que no sé cómo explicarlo de manera sobrenatural. Dios me habló y me dijo, tú eres de ellos. Ajá. Aquí está la escritura, bien fácil. Todo aquel que da muerte a sus malas prácticas del cuerpo, que no vive según la carne, ese es hijo de Dios. Todo aquel que obedece el evangelio es adoptado como hijo de Dios por el sacrificio y la sangre de Cristo. ¿Le cree a la Biblia o le cree a un grupo de personas fantasiosas, como es el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová? Sacan ideas donde la Biblia no habla de esas ideas. Esas ideas solo existen en sus fantasías. Respuesta, dicen, ahora vamos a este pasaje, aquí nos dice y nos tratan de explicar hijos cristianos de Dios. Y nos citan Juan 1, 11 y 12 y lo explican de la siguiente manera. Solo algunos de la nación, note cómo lo dicen, solo algunos de la nación de Israel, los que ejercieron fe en Cristo, recibieron la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. O sea, que según ellos hay un grupo especial de entre los judíos, pero también hay un grupo especial de entre ellos. ¿Y cómo saben quiénes son? No, Dios se lo revela de manera sobrenatural. Palabras. Es un chiste lo que dicen. Y lo explican que solo un grupo de judíos. Para solo un grupo de judíos era esto de Juan 1, se dicen ellos. Llega a ser que los hijos de Dios, el sacrificio de rescate de Cristo, permitió que el resto de judíos dejara de estar bajo el pacto de la ley, aunque era bueno y perfecto, los condenaba como pecadores, como esclavos bajo la custodia del pecado, de manera que Cristo los libertó para que pudieran recibir la adopción por hijos y llegar a ser herederos gracias a Dios. Y luego nos da el pasaje a Romanos 9:27, 11:5, de donde dice que este es un grupo especial, totalmente fuera de contexto. Es más, incluso el pasaje contradice lo que ellos están tratando de establecer. ¿Qué dice Juan? Dice Juan 1, 11, 12. Dicen ellos, solo fue para un remanente judío. Juan 1, 11 dice, vino a su propia casa, pero su gente no lo aceptó. Esta es versión Nuevo Mundo. Ahora bien, todos... ¿Dónde dice? Ahora bien, los judíos... No, todos. Vino a su casa, vino a los judíos y los judíos no lo recibieron. Pero ahora bien, todos... ¿Solo judíos? No, ¿todos quiénes? Todos los que le recibieron. ¿Podían ser judíos y gentiles? Sí, porque dice, vino a los suyos y los suyos no quisieron esta promesa, no quisieron este pacto con Dios, lo rechazaron. Entonces, ahora sí, todos, judíos y no judíos, todos, ¿cuál es la condición para recibir? ¿Cuál es la condición para ser parte de ese todos? Los que recibieron, ¿verdad?, la enseñanza de Cristo y los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. A todos. Porque demostraban fe en su nombre. Y ellos no nacieron de sangre ni voluntad humana. Fíjese, aquí voy a tener que indagar un poco. Se me pasó ponerlo. Pero voy a indagar si también quitaron algo a la escritura. Me estaba poniendo a pensar si realmente alteraron ahí nuevamente la escritura para su beneficio. Porque dice en Reina Valera, dice el 11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Pero aquí dicen, porque demostraban fe en su nombre. Suena diferente. Hay que investigarlo. Y ellos no nacieron de sangre ni por voluntad humana ni por voluntad de un hombre, sino que nacieron de Dios. O sea, son hijos de Dios por adopción en el sentido espiritual, no en sentido físico. Ahora, ¿cómo pudieron estas personas llegar a ser hijos de Dios? Pues simple, para ser parte de ese todos tuvieron que recibir
a Cristo, aceptar a Cristo y, como dice Reina Valera, no me gusta como traduce la versión de Nuevo Mundo, dice, mas a todos los que le recibieron sus enseñanzas, sus doctrinas, a los que creyeron en sus doctrinas y creen en su nombre, en su autoridad, Dios les da poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted cree en Jesucristo, si usted recibe sus enseñanzas y cumple con sus mandamientos, usted es hecho hijo de Dios. No por voluntad de hombre, sino nacemos de Dios. ¿Ok? Y esto está en Romanos, y lo entendemos de Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La salvación primero vino a los judíos. Dice, a todo aquel que cree. ¿Que cree en qué? En el mensaje de Cristo y en la autoridad de Cristo. A los que creen en su nombre. ¿Ah? Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. Pero si el judío lo rechazó, y también al griego. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder, la autorización de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para ser hijos de Dios? Creer en Jesús, obedecer su voluntad, y de esa manera seremos o tendremos la potestad, el poder para ser llamados hijos de Dios. Ahora ellos dicen, no. Es que fíjese, Romanos 9:27 dice que solamente era por un remanente de judíos, está hablando a judíos. Ok. Dice, Romanos 9:27, además Isaías proclama sobre Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, son un resto será salvado. Ahí está, es un remanente, nada más eran unos cuantos. Los que se iban a ser hijos de Dios se van a ser unos cuantos, ¿no es cierto? De nuevo, ignoran voluntariamente el contexto. Vamos a Romanos 9:24 al 26. Vamos a ver qué dice. Es decir, nosotros, a quienes llamó, no solo entre los judíos. Ellos dicen que es un remanente solo de judíos pequeños que iban a ser adoptados. Y el mismo Pablo en Romanos, versículos anteriores, nos dice, no solo de entre los judíos, sino también de entre las gentes de las naciones. No dice solamente unos pocos judíos. No, de todo el mundo. Esta promesa para todo el mundo. Todos los que le reciban, los que crean en su nombre. Como él dice también, os llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, os llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. Esto es gentiles, que obedezcan a Cristo y crean en Cristo, van a ser su pueblo. Y llamaré manada a la que no era manada. A todos los gentiles, a todos los que estamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y en lugar donde se les dijo, ustedes son mi pueblo, ahí serán llamados hijos de Dios vivo. ¿A quiénes? A judíos y a gentiles, a todos los que crean en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no les ayuda Romanos 9:27 ni Romanos 11:5. Habla de una promesa tanto para judíos como para gentiles, de todos los que crean en Jesucristo como hijo de Dios y lo obedezcan. Ahora, que de mucha gente solamente va a obedecer poca, es cierto. Es un remanente. ¿Por qué? En el día de Pentecostés nada más había esas personas que se bautizaron. 2,000 personas, 3,000 personas. ¿No había más en ese día de Pentecostés? Sí, seguramente había. Había muchísimas más. Pero solamente un grupo pequeño quiso creer en Cristo y obedecer su voluntad para poder ser hechos hijos de Dios. Las demás no quisieron. A eso se refiere, no que nada más un poquito de judíos y nada. El contexto no los ayuda. No nos ayuda, mis amigos testigos de Jehová. Seguimos. Conclusión. No encontramos ningún pasaje en sus escritos que justifique la doctrina de dos esperanzas, de dos grupos de gentes que siguen a Dios. Esto no lo encontramos. Esto es falso. Ahora vamos a explicar. Ya me extendí mucho, ya llevo 1 hora y media, pero vamos a explicarlo rápidamente. No hay dos esperanzas diferentes para los que se acercan a Dios. La Biblia dice que hay una sola esperanza y lo leímos al iniciar este video. Efesios 4:4. Un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos? Un cuerpo. Un espíritu. ¿Cuántos espíritus? Un espíritu. Como fuiste llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. La misma para todos. ¿Ok? La misma. No dice diferentes esperanzas de vuestras vocaciones. No. Una misma. La misma esperanza es para todos los hijos de Dios, todos los amigos de Dios, todos los que viven en luz. Una, no dos. Primera de Pedro 3-4. Capítulo 1, 3-4. Bendito es Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una, no dos, una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una
herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada. ¿Dónde? ¿Dónde está esa herencia? ¿Dónde está esa única esperanza para todos? Esa misma esperanza de vuestra vocación, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dice Pedro. En los cielos para vosotros. No hay dos esperanzas, no hay dos grupos. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, vida eterna. ¿Vida eterna dónde? ¿En la tierra? En los cielos. Una misma esperanza de vuestra vocación, una misma herencia, una esperanza viva. ¿Okay? No hay dos esperanzas. Esto es falso. Lo que dicen los testigos de Jehová es falso, falso, falso. Seguimos. En lo espiritual, no hay un tercer grupo. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay una tercera categoría. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿De cuál es usted? ¿Es hijo de Dios o hijo del diablo? No hay más opciones, hay dos solamente. O somos hijos de Dios, somos amigos de Dios, andamos en luz, hacemos justicia, seguimos a nuestro Padre Celestial o seguimos a Satanás. Decida. ¿Hijo de Dios o hijo del diablo? Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. No hay más opciones, dos opciones en lo espiritual. O estamos con Dios o estamos en su contra. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Juan 8:42 o 44. Entonces Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, o sea, si tenemos un Padre, nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial. Si vuestro Padre fuese Dios, primero, Jesús nos dice que hay un Padre, Dios. Ciertamente me amarías, dice Cristo a los judíos, porque yo de Dios he salido y he venido y no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podréis escuchar mis palabras? Porque vosotros no sois de este Padre, Dios. Porque vosotros sois de vuestro Padre. ¿Cuántos padres hay? Dos. Un Padre, diablo. Un Padre, Dios. ¿De quién somos hijos? No hay un tercer grupo. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿De cuál somos? Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Como somos hijos de Dios, queremos hacer los deseos de Dios, no los deseos de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Mateo 12:50. Todo el que hace la voluntad de mi Padre, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Dios que está en los cielos, ese, dice Cristo, es mi hermano y mi hermana y mi madre. El que hace la voluntad. Si hacemos la voluntad de Dios, somos hijos de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Satanás, andando en mentira, en injusticia, en homicidios, en cosas pecaminosas, entonces somos hijos del diablo. No hay más opciones. ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? ¿Amigos de Dios o enemigos de Dios? No hay más opción, hay dos. O estamos con Él o estamos en su contra. Entonces, tal cosa es ilusoria. Decir que hay un tercer grupo y una tercera esperanza es falso. Ahora, ¿cómo venimos a ser hechos hijos de Dios? Bueno, aquí ya voy rápido porque ya me pasé mucho tiempo. Dice 1 Juan 1:11-13. A lo suyo vino y los suyos nos recibieron, mas a todos aquellos que recibieron a Jesús y sus enseñanzas, a los que creen en su nombre, en su autoridad, les dio Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí dice que solo a judíos. No, a todos los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Vamos a ver cómo Juan nos dice que podemos llegar a ser hijos de Dios. Juan, el mismo escritor. Juan 1:11-13, mismo Primera de Juan 5, 1 al 5. Vamos a ver cómo nos lo explica de otra manera. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, por si no lo logra captar la conexión. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿okay? Los que creen en su nombre. Aquí está. Es nacido de Dios. ¿Qué es nacido de Dios? No es engendrado ni de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. ¿Qué necesitamos hacer para ser hijos de Dios? Creer en su nombre, creer en los mandamientos y obedecer los mandamientos de Cristo para ser nacido de Dios, para ser hijo, ser hecho hijo de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto es a Cristo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos. ¿Cuándo sabemos que somos hijos de Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios
¿Quiénes son los que nacen de Dios? Los que guardamos sus mandamientos. Esos son los hijos de Dios. Vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Creer en su autoridad, creer en sus enseñanzas, aceptarlo como Hijo de Dios, es obedecer sus mandamientos para poder ser hijos de Dios. Gálatas 3:26 al 28. Ahora el apóstol Pablo. Todos sois hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Por la fe en Cristo Jesús. Acá está. A lo suyo vino y los suyos no recibieron, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y creer significa obedecer, creer a los mandamientos que Él nos dio obedeciéndolos. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si somos guiados por las enseñanzas de nuestro Padre, obedeciendo sus mandamientos, somos hijos de Dios. ¿Quiénes más son hijos de Dios? Todos aquellos que tenemos esperanza de resurrección, somos hijos de Dios. Dice Lucas 20:35 a 36. Tenidos por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. ¿Cree el grupo de testigos que ya murió, creían que iban a resucitar para vivir en la tierra? Sí. Si son parte de esta resurrección, entonces ellos son parte de los hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, de la resurrección. Juan 2:29. Y sabéis que Él es justo. Sabe también que todo el que hace justicia, hacemos los mandamientos de Dios justos, nacemos de Él. Somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:1-2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y cual Él es. Si juntamos Juan 2:29, que es el último del capítulo 2, con el inicio del capítulo 3, entendemos que el que hace justicia ha nacido de Él y viene a ser llamado hijo de Dios, y ahora somos hijos de Dios. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna. O sea, o somos personas buenas o somos personas malas. Si somos personas buenas haciendo la voluntad de Dios, somos hijos de Dios, no tenemos mancha. O somos personas manchadas por el pecado. ¿Cuál somos? En medio de la cual resplandece como luminares en el mundo. ¿Damos la luz al mundo? ¿Somos personas de luz o somos personas de tinieblas? Si somos personas de luz, somos hijos de luz. Así de sencillo, no es tan complicado. Se complican mucho la existencia a nuestros amigos testigos de Jehová con estas ideas fantasiosas y fuera de contexto. Conclusión. Con Dios estamos como sus hijos. O somos hijos del maligno, no hay otra opción. O somos hijos de Dios o hijos del maligno. No hay un tercer grupo. El tercer grupo es solamente una invención del grupo gobernante para tener a personas bajo su dominio, haciéndolas pensar, nosotros somos especiales, ustedes no. Ustedes deben de obedecernos porque nosotros vamos a gobernarlos desde el cielo. Mira. Sí, cómo no. Mateo 23:8-9. Pero vosotros no queráis que os llame Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Todos. Y no llaméis Padre vuestro nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Déjese de hacer gobiernos donde no lo hay. Hay un gobierno ya. Nuestro Padre que está en los cielos. Bien. Aquí acabamos. Gracias por habernos acompañado. Me extendí bastante en este tema. Pensé que iba a ser un poquito más cortito, pero al parecer no fue así. Bien, le agradecemos por estudiar con nosotros. Esté al tanto de las nuevas transmisiones y nuevos videos. Espero que haya quedado claro esto. No hay prueba, no pudieron probar los testigos de Jehová en sus escritos que hay tal división de esperanza ni de grupos de personas. O estamos con Dios o estamos contra Él. Listo, punto, se acabó. No hay más. Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay más. Bien, me despido de ustedes. El Señor les bendiga, Jehová les bendiga, Dios les bendiga y esté al tanto de las próximas transmisiones. Misericordia es grande, oh Señor.